Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio del derecho, en el cual hacemos contenido de calidad y esta vez no es la excepción. El día de hoy tenemos a alguien en especial, porque además de un amigo, hermano, desde los tiempos de antes, como decimos, desde cero, tengo el privilegio de compartir el día de hoy con Josué del Orbe, quien es un abogado experto en temas de fideicomiso y también inversiones. Y para mí es un lujo tenerlo porque anteriormente tuvimos un video bien interesante sobre temas de fideicomiso y resulta y viene el caso que el día de hoy nos reencontramos. Josué, ¿qué tal estás, hermano? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, estamos bien, gracias a Dios. Excelente, hermano. Yo diciendo y recontando que la vez anterior grabamos un video sobre el fideicomiso, sobre todo de carácter público, cuando tenemos una ley que recién entraba en vigor y era precisamente sobre el fideicomiso público. Ahora nos reencontramos y es precisamente para abordar un tema de una serie que estamos agotando, denominada Origen y Esencia del Compliance, que consiste en abordar temas de compliance desde diferentes perspectivas. Hasta el momento hemos tenido la oportunidad de hablarlo, por ejemplo, en el sector valores, mercado de valores. También lo hemos podido hablar sobre fiduciarias. Lo hemos podido desarrollar también en temas propiamente que son de alguien especializado en el delito de lavado de activos de carácter penal. Y así estamos desarrollando diferentes cuestiones. Y el punto de partida de esto fue con el primer oficial de cumplimiento y el pionero de estos temas, nuestro distinguido profesor Jerónimo Castro, de nuestra Universidad Católica de Santo Domingo, donde estudiamos Josué y yo. Y bueno, ahora me reencuentro con Josué para hablar precisamente del tema de fideicomiso y cumplimiento o compliance. Pero esta vez nosotros vamos a entrar en algunos detalles. Voy a tirar a Josué al medio. Tuve la confianza de tirarlo al medio. Josué, tú sabes que hay muchos temas de fideicomiso y cumplimiento que pudiéramos hablar, pero para ir contextualizando, dime una definición breve de fideicomiso. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos definirlo? Para ir entrando en materia. Bueno, el fideicomiso es, de acuerdo al artículo 1 de la ley 189.11, es una figura debidamente constituida mediante esta ley, la cual es un objeto jurídico, una herramienta jurídica que es administrada por un tercero llamado un fiduciario, que se constituye mediante un fideicomitente y a la vez tiene un fideicomisario. El fideicomisario es el receptor de los beneficios. El fideicomitente es como el cliente, que es quien decide constituir. El fiduciario, que es el tercero debidamente responsable, jurídicamente responsable, es el administrador. O sea, que viene siendo un efecto tripartito, digamos, un acuerdo tripartito. Y no tripartito, es bilateral, porque es entre un fideicomitente y la fiduciaria. Uno más fideicomitentes y la fiduciaria. Ok, bueno, entonces, aclarado eso, creo que sería oportuno entonces señalar también que el fideicomiso cuenta con una personalidad jurídica, pero que esta personalidad jurídica tiene la especialidad de que se encuentra entre un híbrido, digamos así, de una persona jurídica que incluso genera obligaciones fiscales, distribución y dividendos de ganancias, pero por otro lado, por ejemplo, tiene cierta flexibilidad de impuestos sobre la renta. Algo que tú me habías comentado anteriormente, me gustaría que tú lo retomes en ese sentido, para ir esclareciendo propiamente y entonces ya entrar un poquito sobre la vinculación con el compliance y algunas disposiciones de cumplimiento para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sobre todo. Bueno, en el caso de los fideicomisos, aunque son una persona jurídica debidamente constituida, tienen ciertas obligaciones impositivas, que realmente es el pago del impuesto sobre la renta, ya que realmente tiene un flujo de efectivo importante. También paga el 0.18 de servicios, que realmente también lo lleva en virtud de que paga honorarios, y es importante que lo constituya. Paga un IR2 también, aparte de también lo genera a nivel financiero. Entonces, aunque es administrado por un tercero, que es una fiduciaria, normalmente no es una empresa en sí, sino que el fideicomiso tiene un número de RNC para cumplir obligaciones fiscales. Pero realmente
el fideicomiso, por ejemplo, el contrato de fideicomiso se registra en Cámara de Comercio, se gestiona un RNC, pero no tiene registro mercantil. ¿Ves la diferencia? Es una persona jurídica, moral, jurídica, pero no es una empresa en sí. Solamente es una figura para cumplir ciertas obligaciones. Por ejemplo, tiene un RNC, pero solamente es únicamente para diferenciarse de otros instrumentos jurídicos y que realmente permite que adquiera ciertos derechos y deberes a través de la fiduciaria y el fideicomitente. De acuerdo, excelente. Josué, y entrando ya un poquito en materia de prevención para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, vemos que es una figura jurídica, ¿verdad? Que así como existe, tiene su definición, su regulación, también de manera accesoria, al igual que otras personalidades jurídicas, tiene la dicha de ser sujeto obligado de la ley número 155-2017, que es para los que nos ven, tanto de República Dominicana como desde fuera. La ley número 155-2017 es aquella que establece lo que se denomina un programa para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para personas jurídicas específicas, denominadas sujetos obligados. Y dentro de estas se encuentran las fiduciarias, es decir, actividades de empresas cuyas actividades u objeto de actividad comercial o acto de comercio viene siendo el tema del fideicomiso. Y aquí, Josué, me gustaría que tú me aclararas un poquito, porque hay fiduciarias que están reguladas por la DGI y otras que están reguladas por la Superintendencia de Bancos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos aspectos? Bueno, en el caso de las que están reguladas por la Superintendencia de Bancos, hay que aclarar algo. Tanto las fiduciarias que no son financieras como pertenecen a un grupo financiero están reguladas igual por la Superintendencia de Bancos. Es un regulador y fundamental de las independientes, las llamadas fiduciarias independientes. O sea, que no pertenecen a un grupo financiero, pero tienen que constituirse de la misma manera en base a permisología, tanto con DGI como Superintendencia de Bancos y excepcionalmente con Superintendencia de Valores, si en el dado caso deciden administrar fideicomiso de oferta pública. Pero ya aquí no hay diferencia. Realmente tienen que seguir el mismo procedimiento que si es de un grupo financiero como no lo sea. Tienen que hacer la misma permisología con la Superintendencia de Bancos. Ocasiones, los fideicomisos son instrumentos meramente financieros. Entonces, como manejan fondos, aunque son fondos líquidos, son fondos financieros. ¿Por qué? Porque esos fondos tú puedes instaurarlo en certificados, puedes hacerlo en cuentas de ahorro, porque también tú tienes un flujo o corriente, porque por ejemplo un fideicomiso inmobiliario tiene un flujo de dinero importante, pero también uno de administración también tiene un flujo igual que uno de oferta pública. O sea, no hay una diferencia en sí entre una financiera y una independiente. O sea, las dos están reguladas. Si yo voy a administrar inversión, entonces ahí entra también la Superintendencia de Valores, pero siempre y cuando yo decida como fiduciaria administrar fondos de inversión. Exacto, emisión de oferta pública. Pero mira algo, correctamente. hay algunas fiduciarias que, por ejemplo, en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se rigen por la DGI. Y aquellas que son, pero otras son reguladas por la Superintendencia de Bancos. Por lo que tú me aclaras, entonces, eso depende del objeto por el cual se beneficie o se dedique también. Digo en el sentido de que se beneficie, de que se constituya, de que se cree. Y por otro lado también a la actividad a la que se dedique. Es decir, que por lo visto entonces aquellas fiduciarias que se dedican a actividades que no son de objeto monetario y financiero son las que se rigen por la DGI, y las que sí son de monetario y financiero son las que se rigen por la Superintendencia de Bancos de cara al programa de cumplimiento PLAF, hablando, no meramente a sus estructuras. En ese sentido, claro, acá es entendible la parte que tú mencionaste ahorita para fines constitutivos y demás, ¿verdad? Hay que tener permisología de ambas partes, agotar procesos administrativos que hacen formal y a la vez legítimo constituir un fideicomiso y a la vez una fiduciaria en el país. Pero, ¿qué tú pudieras decirme en el caso particular del programa de cumplimiento PLAF?
que es el tema prácticamente central de este diálogo, origen y esencia del compliance vinculado al fideicomiso. ¿Es así como yo lo digo o hay algo más que se pueda agregar o estoy equivocado? Porque yo no soy experto, aunque sea experto en programas de cumplimiento, en temas de fideicomiso. Es una área que tengo que ser honesto. En el caso de las fiduciarias, son sujetos obligados por ser sujetos financieros, realmente sujetos obligados financieros. Entonces, tanto las fiduciarias independientes como las fiduciarias de grupo financiero tienen la misma responsabilidad de reportería. En el caso de los contratos de fideicomiso, tienen que estar debidamente aprobados. Cada fideicomiso debe estar aprobado por ambos reguladores. Y eso sirve como de reportería normativa tanto a DGI como a Superintendencia de Bancos. Y ambos dan una carta que se llama carta de no objeción. Es decir, que no hay ninguna traba para que dicha fideicomiso se constituya. Igual las fiduciarias, que son objeto de cumplimiento, pasan por el mismo proceso y tienen que cumplir plazos de reportería. Por ejemplo, en FATCA se reporta DGI. Claro. Y las fiduciarias tienen un tiempo que normalmente es para agosto, finales de agosto, septiembre, que se hace la reportería de FATCA. Entonces, cada fiduciaria tiene que tener a través de su oficial cumplimiento y unos archivos, un aspecto meramente normativo y de reportería. Claro. Tienen que reportar, por ejemplo, cada fideicomiso, cada enmienda a fideicomiso, cada inversión que se haga, tienen que reportarlo. Cada cambio, por ejemplo, también otra parte de materia de cumplimiento de una fiduciaria es reportar los cambios societarios. Hay que reportarlo y ambos reguladores deben dar una objeción a estos cambios societarios. También tienen que reportar si el consejo administrativo cambia. Esto también merece una reportería especial. O sea, ya lo estamos viendo desde el aspecto organizacional hasta el aspecto operativo. O sea, hacer un sujeto obligado es más estricto. Es mucho más estricto por su composición, por su estructura. Realmente a nivel de cumplimiento normativo y compliance, son unos sujetos obligados bien monitoreados en virtud de los fondos que maneja y la cantidad de fondos. Porque estamos hablando de 3 pesos. Estamos hablando claro, mucho dinero. Puede ser miles de millones, como puede ser 2 millones, como puede ser 5.000 millones. Sobre todo que hay flujo, porque se administra para obtener ciertos beneficios que se traducen en resultados o utilidades en el tiempo. Josué, entonces me tomo el atrevimiento de hacerte la pregunta, y es lo siguiente. Eso quiere decir entonces que todas las fiduciarias, aunque sean reguladas por la DGI o por la Superintendencia de Banco, cuando designa un oficial de cumplimiento, tiene que ser notificada siempre a la Superintendencia de Banco. Y por DGI también. Y por DGI también. Por ejemplo, hay un aspecto que la ley indica, igual que la ley 155-17, que es la idoneidad. Tienen ellos veridad perfecta para dentro de la estructura de una fiduciaria. Lo primero que se aprueba es el gerente general y el oficial de cumplimiento. Las 3 figuras principales que se aprueban: consejo administrativo, gestor fiduciario y oficial de cumplimiento. Sin esas 3 figuras, la constitución de la fiduciaria no es válida. Claro, entonces, porque se constituye en calidad de sociedad anónima, ¿no? Perdón. Digo, porque se constituye generalmente en calidad de sociedad anónima. Sí, siempre es sociedad anónima. Entonces, la característica de sociedad anónima y su constitución puede durar de 6 meses hasta año y medio, dependiendo del tipo de fiduciaria. Sí, porque imagínate, son sociedades comerciales que tienen un proceso bien riguroso para poder constituirse. Y también luego de constituir, administrarse, sobre todo. Josué, entonces, para aclarar al público en general, esa parte de cuando una fiduciaria es regulada por la DGI o por la Superintendencia de Banco es meramente asuntos ajenos
a cumplimiento a plazo. Entonces, no, en el Mm, sentido de que rigen directamente a una o a otra, en el sentido de digamos así, poder regularse a nivel general o regirse a un ente supervisor específico. Entonces, cambiando un poco el tema, Josué, hay algo bien importante, es que la ley número 155-17 establece lo que es la debida diligencia de fideicomiso, cosa que hace bastante particular porque generalmente cuando se habla de fideicomiso, uno de los riesgos, por ejemplo, que mayormente se identifica en ese tipo de estructura es la omisión de beneficiarios finales. También ujú, se utiliza o se tiene, por ejemplo, uno de los riesgos comunes, digamos, el ocultamiento de bienes que a veces son adquiridos de modalidad ilícita o con fuentes de ingresos ilícitas. Y también cabe destacar que esto, pues, de alguna manera, además de esos riesgos que se identifiquen, también existe lo que es la complejidad de estructuras societarias, es decir, que como se involucran una fiduciaria, también otras sociedades que ponen en administración sus bienes algunas veces, otras administran, ¿verdad? Fiduciaria, fideicomitente, ujú. en ese pacto o acuerdo de fideicomiso generan, claro, procesos, ¿verdad?, legales que se agotan, hay que cumplir con la ley, capacidades para poder firmar un contrato o acuerdo, pero también esa parte de la debida diligencia. ¿Qué de particular tiene la debida diligencia? O en un sentido práctico, ¿cómo pudiéramos decir que, digamos, en resumidas cuentas, se puede decir que se implementa la debida diligencia y cuáles características puntuales pudieran destacarse de las mismas? Es un fideicomiso el nivel de riesgo. Toda fiduciaria, toda entidad bancaria debe tener una matriz de riesgo. Cada oficio, cada tipo de administración de una empresa tiene una cierta cantidad de riesgo. Por ejemplo, muchas de las fiduciarias miden por porcentaje o por modo nominal. Para la determinación de beneficiarios finales se pide toda la documentación societaria, estados financieros, que el oficial de cumplimiento se encarga de analizar, tanto a nivel de cada uno de los inversionistas, sus estados financieros, como también de la misma empresa. Normalmente en los fideicomisos no hay debida diligencia simplificada ni debida diligencia normal, sino siempre va a ser una debida diligencia ampliada por el nivel de riesgo que tiene. Las primeras dos no se aplican. ¿Por qué? Ni la simplificada no se aplica porque no hay inversión de bajo riesgo. Y eso es importante saberlo y señalarlo. No hay inversión de bajo riesgo. Igual que en los mismos compradores, tampoco es muy raro en un fideicomiso inmobiliario que haya un perfil de bajo riesgo. En el caso de los fideicomisos, todos son de alto riesgo, por el tipo de figura que constituye, por el tipo de empresa quizás que pueda constituir, que normalmente puede ser una empresa extranjera, como una empresa internacional, como puede ser un consorcio. La descomposición de los consorcios es un poquito más compleja que una empresa de capital nacional, pero no significa que no lleve la misma importancia al momento de su debida diligencia. Hay que descomponer su estructura en base a sus estatutos, en base al capital accionario, en virtud de que la ley dice que realmente hay que depurar por lo menos las personas que tengan un capital accionario, por lo menos mínimo de un 10%. Pero no significa que para nosotros como fiduciarios no signifique un peligro de lavado de activos alguien que está por debajo del 10%. Muchos de los oficiales de cumplimiento, para tener un aspecto más eficaz, deciden dentro de sus políticas y eso queda al libre albedrío de la fiduciaria de hacer la debida diligencia a aquellos
fideicomitentes que tengan por debajo del 10%. Cometer un delito precedente de lavado, tendiente al lavado de activos como uno que tiene menos de 10, aunque sea un 1. ¿Por qué? Porque muchas personas que se dedican a malversar fondos dicen, como la ley dice que son 10%, déjame menos de 10 y nadie va a tener sospecha de que por debajo del 10% no va a tener ninguna incidencia. Pero se ha demostrado a nivel de cumplimiento y a nivel de normativo y de debida diligencia que se han presentado casos que por debajo de 10% han habido delitos presentes de lavado. Reportería, unidad de análisis financiero, tanto para las fiduciarias de reportería. Pero aquí, porque hay dos tipos de reportería. Uno que es para el ROS, que son operaciones sospechosas, y la otra que es ya son de menos riesgo, que realmente también, pero no implica la misma responsabilidad, que son las transacciones de efectivo, reporte de transacciones en efectivo, que realmente también por la cantidad, que son en este caso, de acuerdo a la ley 155-17, son a partir de $15,000. Antes era 10, pero el legislador entendió de que ese monto debía de subir. Pero vuelvo y rectifico. Una persona que aporte 10, como que aporte 15, tiene el mismo carácter de obligación. Aunque no te llenen un formulario de declaración de bienes, pero siempre es bueno y queda libre albedrío de la fiduciaria hacer la debida diligencia de la procedencia de los fondos. Toda debida diligencia inicia con investigar la procedencia de los fondos de la inversión. Y después de eso, entonces se pone en la debida diligencia todo lo que tiene que ver con los accionistas y el capital accionario y su manejo financiero. Entiendo. José, algo Mediante importante. una debida diligencia ampliada. Siempre va a ser mediante una debida diligencia ampliada, por lo que explicamos anteriormente. Josué, y ahí en ese tenor me gustaría preguntarte algo. Entonces, cuando la ley 155-17 hace referencia a debida diligencia de fideicomiso, hace referencia de manera específica a debida Entonces, diligencia. eso es lo que implica el proceso de cumplimiento. En el proceso de lavado de debida diligencia ampliada, se revisa la matriz de riesgo, se verifica la actividad societaria y en virtud de la actividad societaria, entonces se determina el nivel de riesgo, que puede ser de un riesgo medio a un riesgo alto. Muy pocas actividades económicas son catalogadas de riesgo medio. Y en el caso del capital accionario invertir, del capital a invertir, ya ese riesgo medio, aunque la actividad sea catalogada de riesgo medio, el fondo a invertir
Josué, ¿tú me escuchas? Se dejó de escuchar. ¿Me escucho? Ahora sí te escucho perfectamente. Se dejó de Perfecto. escuchar. Ahorita te hice la pregunta de que si en el caso de que se refiere a la ley 155-17 a la debida diligencia de fideicomiso, hace referencia única y exclusivamente a la debida diligencia empleada. Entonces, tú estabas hablando, me imagino que que la respuesta era esa pregunta, ¿verdad? Correcto. Entonces se cayó donde se paró cuando tú hablabas que habían algunas inversiones que son de riesgo medio. Si pudieras, por favor, retomar esa parte para, digamos así, concluir eso en ese sentido, entonces. Claro que sí. Vamos entonces a aclarar nuevamente. Todo se planifica en virtud de una matriz de riesgo. La matriz de riesgo lo cataloga en dos vertientes. Una, que es el monto a invertir, y dos, la actividad comercial. Es decir, aunque la actividad comercial sea de riesgo medio, el capital a invertir la vuelve de riesgo alto. Esa sería la fórmula real. Aunque, por ejemplo, una empresa de capacitación puede ser de riesgo medio, pero tú vas a constituir un fideicomiso de administración que va a manejar un flujo de más de 10 millones de pesos. Entonces ahí ya tú no eres riesgo medio. Para mí tú eres riesgo alto. ¿Me voy a entender? Entonces, esa es la base central de, de la determinación de riesgo de inversión. Entonces, hablamos del proceso de debida diligencia posterior a la verificación del riesgo que implicaría la inversión para una fiduciaria como sujeto obligado. Entonces, ahí se completa lo que es la solicitud de documentación correspondiente, llámese el completar el formulario de conozca a su cliente, la solicitud de los documentos societarios, de los estados financieros, por lo menos dependiendo del riesgo, que puede embarcar de 3 meses hasta un año, dependiendo del tipo de sociedad y el riesgo que implique. Como también se le solicita las cédulas de los pasaportes de cada uno de los accionistas. También se verifica si algunos de ellos no son ni residentes americanos o ciudadanos americanos, ya que ellos tienen un proceso de cumplimiento diferente a un nacional, ya que ellos tienen que llenar, dependiendo del tipo de, puede ser residente o puede ser ciudadano, llenar un formulario de reporte FATCA. Todo eso debe estar dentro de la vida de herencia ampliada. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos sujetos obligados. Todas las fiduciarias son sujetos obligados de reportería, principalmente en materia de FATCA. Muchos de los inversionistas que invierten en fideicomiso son personas extranjeras. Pueden ser europeos como pueden ser de nacionalidad norteamericana. Ambos tienen que cumplir, principalmente los de descendencia americana, tienen que cumplir ciertas obligaciones de reporte de impuestos. Entonces, esta regulación de FATCA se data del 2013-2014, específicamente, que implica que todas las entidades que están bajo este acuerdo, los países que están bajo este acuerdo, deben completar un proceso de reportería a los Estados Unidos, principalmente a la tesorería, para entonces delimitar los reportes de impuestos de sus ciudadanos. Esto de FATCA realmente se determina en virtud de que muchos ciudadanos emigraban a otros países, invertían y realmente no reportaban sus inversiones. Entonces, por esta razón, entonces nace lo que es la responsabilidad FATCA. Por eso siempre es bueno, dentro de la debida diligencia, determinar la responsabilidad de cada fiduciaria para determinar cuáles son nacionales y cuáles no, y cuáles tienen responsabilidad de reportería FATCA, de llenar su formulario W8, W9, si son personas físicas. Si son personas jurídicas, el W8B y el W8, dependiendo de
del tipo de sociedad. Entonces, todo esto debe completar el proceso de debida diligencia. Como decía anteriormente, y recapitulando, la ley no limita al oficial de cumplimiento solicitar otras documentaciones extras que satisfagan la debida diligencia realizada. Como decía, ha sido un poquito conflictivo con las personas que se vinculan, porque muchas veces dicen que las mismas fiduciarias piden de más, otras piden de menos, otras piden de más, y esta siempre ha sido la discrepancia entre diferentes fiduciarias por no perder sus clientes. Pero cada uno tiene su modus operandi, cada uno tiene su tipo de política, dependiendo del tipo de catálogo de riesgo que tiene cada fiduciaria, siempre y cuando se haga dentro de la normativa. Con esto no digo que unas fiduciarias cumplan y otras no. Todas cumplen su proceso de reportería. Ahora, todo depende también de cómo ejecuten su proceso de debida diligencia. Entonces, una vez se determine, se aprueba un informe y entonces se constituye el fideicomiso y ahí empieza entonces el proceso de reportería ante los diferentes reguladores. Ok, bastante interesante. Ya para ir cerrando, Josué, me gustaría saber cuáles son las calidades que debe de cumplir el oficial de cumplimiento o una persona para ser designada como oficial de cumplimiento dentro de una fiduciaria, en términos generales o en pocas palabras. Esta pregunta es porque las normativas de carácter sectorial generalmente ponen parámetros específicos. Entonces, por eso, ya que tú incluso has sido oficial de cumplimiento en fiduciario, sabes y conoces sobre esta parte y pudieras decirnos ya desde la experiencia, así también como del conocimiento propiamente. Lo primero que hablamos, que la ley indica, la ley 155-17 como la ley 189-11, que debe ser idóneo, idoneidad. Lo primero es que debe estar debidamente certificado como oficial de cumplimiento, sea una certificación nacional, que en este caso la da la ABA, como una certificación internacional que puede ser con la FIBA o otro estamento que esté debidamente certificado. Tiene que tener unos ciertos conocimientos o un background en materia de cumplimiento y en materia de riesgo, que eso también se evalúa. También tiene que completar un proceso normativo y regulatorio para constituirse como oficial de cumplimiento, como es ser aprobado por un acta de consejo de administración. Tiene que hacer también, igual que un miembro del consejo, un gestor fiduciario, tiene que hacer también una declaración jurada. Todo esto indica y también no puede tener ninguna ficha, ningún antecedente que permita que impida el ejercicio de sus funciones. Todo esto implica la idoneidad de acuerdo a la ley. Tiene que ser verificado que no tenga ningún indicio delictivo, tiene que estar debidamente limpio. Por eso se llena una declaración jurada de no antecedentes penales, que normalmente los organismos reguladores la piden. Y tener su certificación internacional en materia de prevención de lavado. Esas son las dos vertientes principales. Excelente, entonces, Josué. Queda más que decir que muchas gracias por la oportunidad y los aportes que pudiste brindarnos en esta parte. Creo que todo es importante y me imagino que desde diferentes puntos de vista van a tener diferentes enfoques, diferentes preferencias. Es decir, alguien va a identificar algo con lo que se siente más cómodo o con lo que le gusta más el video, pero creo que dentro del contenido que tú nos has dado, en resumidas cuentas, algo muy importante a destacar que me gustaría señalar es que incluso para mí es algo nuevo, de que en materia de fideicomiso se realiza solamente o únicamente o preferiblemente la debida diligencia empleada, cosa que es importante aclarar porque cuando uno se encuentra incluso como profesor, docente de estos temas de cumplimiento, explicando la debida diligencia, uno generalmente explica los diferentes grados.
¿verdad? Cuando es simplificada, especializada estándar y ampliada o especializada. Incluso yo soy de opinión que en el caso de los fideicomisos es una debida diligencia especializada, que entra dentro de las ampliadas, pero que se le dice especializada porque demanda el conocimiento de una área puntual. O sea, yo te puedo realizar una debida diligencia de diferentes sujetos obligados, pero cuando hablamos de fideicomiso, realmente yo me quito el sombrero y me hago a un lado y dejo el espacio a uno que sepa. Porque de verdad, no, tengo que ser honesto, incluso ha sido la única área con la que para mí, digamos así, me encuentro como que es muy poco común. De hecho, no es casi hablada. Y es precisamente que tengo ese énfasis con temas de fideicomiso. En propuesta anterior grabamos con un enfoque más general, pero ahora ya de manera aterrizada, temas puntuales como eso, que son, digamos, de alta importancia también, porque incluso el tema de fideicomiso no es muy hablado a nivel de cumplimiento. Es como que hablamos de cumplimiento, pero fideicomiso es aparte, eso es para su grupo. Y no, es parte del compliance. Hay que agregar valor en esta cultura y también en el entendido de que es incluso una propuesta de inversión muy novedosa, en la cual incluso bienes muebles e inmuebles pueden ser garantías de un patrimonio al mismo tiempo, cosa que es algo novedoso y que a nivel de derecho tiene un precedente importante, porque por ejemplo, ese tipo de negociación es poco probable o improbable, no es vista de otro modo. O sea, tú no puedes poner un bien mueble e inmueble al mismo tiempo como garantía de un crédito, salvo que sea mi fideicomiso. Entonces, estamos hablando de algo muy trascendental y las grandes sociedades financieras de este país tienen fiduciarias y es por algo que lo tienen y tienen cumplimiento, aplican el día a día programas de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cosa que es bastante trascendental. De manera que muy agradecido. Qué bueno puntualizar que se actualiza de manera constante, Claro, claro, porque realmente las 40 recomendaciones del CAFI se actualizan cada cierto tiempo en este tipo de inversiones. claro, exacto. La última tuvo que ver, por ejemplo, con un tema de criptomonedas y Bitcoin, que ya es reconocido como un medio para aplicar debida diligencia. Y de hecho, sobre todo en países extranjeros, se han visto ya tendencias en ese sentido. Y qué bueno poder contar contigo. Muchas gracias. A pesar de las limitaciones de conexión que tuvimos, por lo menos se pudo grabar el video. Yo lo subo así porque esas son partes que pasan. Esto es en vivo, señores, grabado en vivo. Y son videoconferencias. Es la idea de Teniendo el Derecho a hacer un contenido diferente, cómodo, fresco, y que utilizando la virtualidad, que es una vía, ¿verdad? Muy Sí. oportuna. De manera que muchas gracias a todos. Algunas palabras de despedida, tus redes sociales también, Josué, para que te puedan seguir tus artículos. Sí, claro que sí. Mis redes sociales @José del Orbe 13 en Instagram para cualquier consulta. Estamos a la orden por ahí y me pueden seguir por esa vía. Bueno, Así pues que muchas excelente. gracias por la invitación y estamos siempre a la orden para cualquier orientación. Para mí es un honor, Josué, de verdad que muchas gracias. A todos los que ven este video, suscríbanse, compartan, denle like. Yo sé que Teniendo el Derecho tiene un contenido que se hace con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y es con el propósito de agregar valor, aunque no sean temas, digamos, de entretenimiento, son por lo menos contenidos que puedan agregar valor de alguna manera y qué bueno contar con plataformas como estas, así como otras que están agregando valor. Así que suscríbase, denle like, comparta, también denle a la campanita y nos vemos en otra entrega de Teniendo el Derecho. Hasta la próxima. Bendiciones.